decir, desde mi punto de vista, una cuestión sumamente importante tenerla cerca. Nosotros en Garupá tenemos al Centro Médico Viana que nos facilita, nos permite, nos brinda un servicio que cada vez es mejor en este sentido. ¿Y por qué cada vez mejor? Porque cada vez amplía más la gama de atención, ¿sí? Y esto parece una cuestión, sí, atienden también, pero vos fíjate, vos preguntás por el nutricionista, está el especialista en cardiología está, y así sucesivamente en distintas áreas de la salud, ¿no? Hoy estamos con la licenciada Sabrina Redondo, que es psicopedagoga y licenciada en gestión educativa en contexto de encierro, y con el licenciado Perdón. Alegre Brian. Alegre Brian. No tengo tu nombre. Por eso. Bueno, Brian tiene una voz, Brian de radio, se queda con nosotros, parece, cuando terminó el programa. Brian es licenciado en psicología, especialista en modelo sistémico. Ellos nos van a explicar de qué se trata todo esto, pero chicos, buen día, gracias por venir. Gracias realmente por venir. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bien. ¿Cómo les trata la semana? ¿Arrancando la semana? Arrancando. Full. Bueno, empezamos por la dama. Sabrina, contanos, a ver, primero tu profesión, porque todavía faltan títulos de Sabrina, por eso vamos a completar ahora, A ver. Bien, primero que nada, buenos días a todos los oyentes. En primera instancia, dar gracias al doctor Viana y a su esposa que nos brindaron la oportunidad, y a ustedes por recibirnos. Mi nombre es Sabrina Redondo y soy licenciada en psicopedagogía. Actualmente trabajo en el centro de la Clínica Viana, hace 5 años estoy ahí y trabajo en 2 escuelas. También tengo la licenciatura en gestión educativa en contexto del encierro y soy diplomada en autismo, tengo el diplomado en atención temprana, trabajo con diferentes tipos de discapacidad como dislexia, trastorno específico en el aprendizaje, TDAH, déficit de atención, entre otras cuestiones específicas. Bien, Brian, ¿vos? Bien, yo soy licenciado en psicología, soy Alegre Brian, ¿sí? Muchas gracias también acá al programa, buen día a todos, y bueno, también trabajo en la Clínica Viana. Yo trabajo con distintos rangos etarios, desde adultos mayores hasta niños, ¿sí? Yo tengo el diplomado en TEA también, tengo diplomado en atención temprana, soy especialista en el modelo sistémico, se conoce vulgarmente como terapia familiar o terapia de pareja. Trabajo también en discapacidad, ¿sí? Y bueno, trabajamos en equipo con Sabrina, porque bueno, tenemos un equipo interdisciplinario, ¿sí? También contamos con fonodiólogo, bueno, y otras especialidades más. ¿Qué edad tienen? 30. ¿Vos? ¿Cuánto pensás que tengo? 24. Un poquito más. 27. Un poquito menos. ¿Viste? Bueno, qué jóvenes, qué jóvenes, la verdad que lindo, qué genio el doctor de tener un grupo de jóvenes así, che. Bueno, a ver, ¿a dónde está orientado lo tuyo? Yo trabajo mucho en la formación en TCC, que es la terapia cognitiva conductual. ¿A quiénes? A ver, sí. Desarrollanos un poco, porque si está Luis escuchándonos desde la Eugenia y dice, ay, ¿qué será eso? ¿A quiénes atenderá? ¿Qué sintomatología tiene esa deficiencia? Yo trabajo desde los 2 añitos en adelante, tengo pacientes adolescentes y adultos, he tenido también. Trabajo mucho lo que es la parte conductual de los niños, como también así todo lo que es la parte de la orientación hacia padres. Y bueno, como dice Brian, trabajamos todo en conjunto, yo desde la parte de la psicopedagogía y él de la parte de la psicología, para poder abordar un mejor, digamos, desarrollo en el niño. En tu caso, Brian, a ver, ¿cuáles son los problemas que más se atienden y a raíz de qué? En el caso de lo que más atendés, digamos, ¿no? Hay de todo un poco, pero por ahí en conjunto con Sabrina trabajamos más lo que tenga que ver con cuestiones en el colegio, por ahí problemáticas también con por ahí ciertas adaptaciones en la casa, ciertas adaptaciones en la escuela, ¿sí? Por ahí trabajamos mucho con discapacidad también, ¿sí? Trabajamos tenemos muchos casos con neurodiversidad, por ahí trabajamos un poquito de rutinas, trabajamos un poco de habilidades sociales, por ahí también hacemos un trabajo en grupo con los chicos,
para poder adaptar ciertas cuestiones. Por ahí mi rango etario es como desde niños de 3 años como más chiquito hasta tengo pacientes de 74, ¿sí? Entonces como va a depender, pero por ahí lo que enfocamos más en el equipo es un poquito más desde el lado de desde la interdisciplina, sí, y tener un ida y vuelta con la colega, pero tenemos todo un poco. ¿Por qué pasa primero el paciente? Por lo general es como diverso, pero por lo general, digamos, de la demanda de la escuela pasa por la psicopedagoga para realizar una evaluación neurocognitiva. Y de acuerdo a eso, nosotros realizamos un diagnóstico presuntivo, porque quien da el diagnóstico final es el neurólogo, y de ahí hacemos las derivaciones pertinentes. Si hay cuestiones muy conductuales o que la familia en realidad necesita más cuestiones de orientación por parte de un psicólogo, se deriva al psicólogo. Si hay cuestiones en relación al lenguaje, se deriva a la fonodióloga, ¿sí? Para hacer determinadas evaluaciones y eso determinar qué diagnóstico tiene el niño. ¿En cuánto incide, saber, estimativamente, digo porcentaje, cuál es el porcentaje de responsabilidad que tenemos los padres en estos problemas que se generan con ustedes, que derivan en ustedes, digamos? Y nosotros cuando trabajamos con los niños trabajamos particularmente también con los padres, ¿sí? Porque en realidad son donde viven, ¿sí? Donde hay un ida y vuelta, donde están entrenando ciertas rutinas. Por ahí un poco la terapia es un porcentaje, pero también implica mucho el avance o la eficacia, va a implicar, digamos, que siga los puntos terapéuticos de la familia, pero sí incide mucho. Y en tu caso, a ver, por ejemplo, en la escuela, porque, claro, para mí mi hijo es perfecto, ¿viste? ¿Entendés? Digo, un amigo, yo soy lindo, mi mamá no me va a mentir, y claro, la mamá la dijo feo, pero ahí hijo que se porte mal, ¿no? Pero digo, ¿cuál es el...? A ver, por eso digo, no hablemos de porcentaje, porque seguramente que no hay, pero ¿la escuela deriva mucho o mayormente es, digamos, por una cuestión de iniciativa familiar que ve el problema o detecta? Y casi siempre llega por la escuela. Llega por la escuela, y son muy pocos los casos que por ahí vienen con voluntad o a excepción que haya alguna problemática, digamos. A veces siempre nos preguntan por ahí, bueno, cómo sería la forma de consultar, y por ahí si hay ciertos cambios de hábitos, hay cambios en la dinámica familiar, sí, pero siempre cuando hay una conducta, por ahí decirlo, disruptiva, suele aparecer, digamos, la demanda. Casi siempre cae primero desde el lado de psicopedagogía, sí, pero también hay un ida y vuelta en donde nosotros obviamente vamos a evaluar si hay problemáticas más del lado conductual emocional, o si, bueno, tiene que ver más del lado educativo por ahí con la psicopedagoga. Pero obviamente viene un poquito más de la escuela, por ahí hay muy poca información también como para que por ahí los padres entiendan en qué medida puedan acercarse o no, digamos, a consulta. Claro. ¿Qué profesional necesitan, no? Sí. Yo me acuerdo que mi papá siempre decía, ¿no? Hay que buscar ayuda, decía, ¿no? Cuando uno tiene problemas existenciales, dice, uno tiene que buscar ayuda. La ayuda no significa que uno esté ni loco, ni mucho menos, porque, digo, la gente relaciona bastante eso, hoy cada vez menos, ¿no? Pero igual se da esto. Por eso pregunto, que ¿se vuelca mucho la gente a esa ayuda o sí es siempre presionada por algo, por la escuela, por el contexto, por el trabajo, por lo que sea? Hay gente, digamos, que consulta por voluntad, sí, pero hay gente que también aparece por la escuela, por demanda judicial, por de todo un poco, digamos. Pero sí hay gente que consulta por voluntad propia. Por ahí, en el caso de, volviendo por ahí al tema de los niños, sí, es más fácil la consulta porque el padre por ahí es más fácil que se preocupe un poco por el niño a identificar si hay una problemática por ahí de forma individual, pero digamos, a todos nos pasa eso. Entonces vemos por ahí la problemática o vemos por ahí la necesidad de ayuda en el otro, y bueno, y ahí suelen consultar. Pero en la mayor caso, por lo menos de mi lado, siempre aparece más por otro, digamos, ya sea por algún pariente, por la justicia, por la escuela, así.
Esto también aparece el tema en las redes sociales, que los papás miran en TikTok ciertas características de ciertos niños que justo da la casualidad que coincide con sus hijos. Entonces por eso también aparece en la consulta mi hijo, yo veo un video y se ve reflejado lo mismo que tiene ese chico. Entonces yo quiero saber si tiene o no. Entonces ahí ya empezamos, digamos, una evaluación para descartar o ver la posibilidad. Si hay. Vos hace menos, vos hace bastante que sos profesional, ¿no? Pero digo, esta invasión de las redes sociales que se produjo, yo creo que en estos últimos 10 años fue terrible, ¿no? Aparecen más casos. ¿Qué casos son los que más sobresalen, que más se consultan a partir de las redes sociales? Autismo es uno de los principales. TDAH también, sí. Y discapacidad intelectual. Si ustedes nos explican qué es el TDAH, ¿sí? Es el trastorno déficit de atención con hiperactividad. ¿Cuáles son los síntomas? Hiperactividad. Y por lo general, pérdida de atención, digamos, se distrae fácilmente en la escuela, está todo el tiempo parado, no se sienta, deambula todo el tiempo. Sí. Mi hermano tenía TDAH, decía que hacía una nota en el cuaderno impresionante, ¿viste? Hasta que se interesó. Hay que ver también, digamos, hay que realizar una evaluación, digamos, para establecer el diagnóstico. Esa evaluación es interdisciplinaria, digamos, está desde el lado de la psicopedagoga, de mi lado, pero también, digamos, se suele hacer una interconsulta con el neurólogo también porque por ahí el diagnóstico, desde el lado de la ley de salud mental también, nosotros tenemos que establecer con varios profesionales el diagnóstico. Muchos padres o la escuela a veces consultan también por ciertas inquietudes del niño en el colegio, pero no necesariamente el hecho de que no se mantenga sentado implica que sí o sí va a tener, digamos, el diagnóstico. Y eso también es lo que nosotros trabajamos, digamos, con la escuela para entender que son niños, digamos. Pero obviamente siempre resguardando si ese niño tiene o no un diagnóstico, digamos, y por eso es necesario también la interconsulta. A ver, el niño, por la escuela, porque se detecta ahí generalmente, como dicen ustedes, es la mayor parte viene derivada de la escuela. Y en el adolescente, ¿cómo trabajan? Porque el adolescente es un tema hoy y los adultos en todos lados. También, claro. O sea, creo que hay adultos que tienen por ahí TDAH o autismo Sí. y no lo saben, o sea, Sí. no tienen diagnóstico. Así Se es, puede exactamente. ir a hacer una consulta o un adulto, o solamente trabajan con infancias. No, trabajamos también desde mi caso, yo trabajo también con adultos, con adolescentes. Por ahí, volviendo a la pregunta anterior, ahí los padres suelen consultar un poco más cuando se trata de adolescente, porque cambia un poco, empiezan a crecer, empiezan a haber discordias en la familia, empiezan a notar ciertas conductas que son esperables en la adolescencia, pero obviamente genera una cierta distancia en lo que venía siendo anteriormente en la infancia. Entonces los padres suelen consultar un poquito más, ya sea porque está todo el día jugando con el celular o está todo el día jugando con jueguitos, no se integra en la familia, entonces suelen consultar desde mi lado por ahí. Y ahí nosotros obviamente evaluamos también si tiene que ver con una problemática desde el lado de un diagnóstico o si, desde mi caso, el diagnóstico no es únicamente psicopatológico, ¿no? El diagnóstico también puede ser cierta evaluación en la dinámica familiar o en la estructura familiar. Y eso a veces suele pasar y son la mayoría de los casos en donde por algún cambio en la familia suelen consultar también y acercarse, ya sea la pérdida de un miembro, una mudanza o alguna conducta que la familia no solía ver anteriormente y suelen consultar. Buenísimo. Dice, tengo unas preguntitas, no sé si tenés otras. Dice Sabrina, ¿cuál es la reacción de un papá o de una mamá cuando se detecta en su hijo una capacidad diferente? Y dice, ¿los docentes tienen una capacitación para acompañar a los alumnos que tienen capacidades diferentes? La gente te pregunta eso. Interrumpo. Primero, ¿se dice capacidades diferentes? ¿Cómo se dice? Porque ese es un debate acá. Claro, él dice capacidades diferentes, no sé. Nosotros decimos discapacidad. ¿Cómo se dice? No sé. Antes, en la época de los 90, cuando con Menem me acuerdo, se instaló esto de las capacidades diferentes. Y después aparentemente cambió, que hoy es discapacidad. ¿Cómo es? A ver, cuéntenos, los que saben.
A ver, la ley sigue apareciendo la palabra discapacidad. Por ahí ciertos estudios hablan un poco más, ¿no es cierto?, de capacidades diferentes. Por ahí vamos a tener que ver también si se trata por ahí desde el lado más de la motricidad, si se digamos del cuerpo, o si se trata más del lado de lo que tenga que ver con el cerebro, por así decirlo. Sí, y nosotros por ahí utilizamos más la palabra neurodiversidad o neurodivergencia. Pero sí, capacidades diferentes no es una mala palabra. Total. Bueno, bien. ¿La repetí? Sí, dice, ¿cuál es la reacción de un papá o de una mamá? Y si los docentes tienen una capacitación para acompañar a estos bien. Las reacciones de los papás es complejo, ¿sí? Hay papás que, bueno, que ya vienen predeterminando ciertas situaciones o ya más o menos están orientados porque ya vienen con sus otros hijos anteriores que tienen discapacidades, y como es que ya es como más liviana la situación. Diferente es un papá que viene sin tener una experiencia previa o sin conocer y se siente como reacio a la situación y tener que empezar con todo esto, decir no entiendo nada, no sé qué hacer, ¿sí? Entonces bueno, ahí hay papás que son por ahí más abiertos, que piden ayuda, que buscan soluciones, y hay papás que bueno, que se encierran a que no, mi hijo no tiene nada, voy a hacer todo lo posible yo, y no le llevan a ninguna de las terapias. Yo le explico a los papás que si ellos no van al psicólogo, no van a la fono, no van a psicopedagogía, es muy difícil poder avanzar, ¿sí? Los niños por lo general, los que están conmigo, ya 1 año y medio, 2 años, ya se va viendo la evolución, ¿sí?, de según el diagnóstico que tengan, y de acuerdo a eso, de acuerdo a todos los profesionales, se le da el alta. En cuanto a la parte de docente, la realidad es que los docentes no están preparados para trabajar con personas con discapacidad. Son muy poquititos realmente los que se interiorizan, digamos, para hacer por fuera de lo que es su trabajo, hacer capacitaciones en relación a lo que es autismo, dislexia o la población que ellos tengan con estudiantes con estas dificultades. Pero la realidad es esa. Sí, conozco profesionales que hacen capacitaciones sobre lenguaje, sobre dificultades en el aprendizaje, que se acercan a la escuela para dar ciertos talleres a los docentes o hacia los padres para trabajar estas cuestiones. Uni, ¿tenés algo más? Tengo una más, dice, bueno, para el licenciado. ¿Qué opina usted sobre la necesidad de brindarle desde lo institucional apoyo psicológico a los docentes? Dice, llevar un grado con 30 niños debe ser más que estresante. Sí, es bastante, es una carga, digamos, también para los docentes en algunos casos, y también está bueno lo que dice Sabrina, esto de que la capacitación es necesaria, porque trabajar todo el día implica también el bienestar de ese propio docente, digamos, cómo se siente, cómo está ahí todo el tiempo apoyando a los chicos, ¿sí? Es importante por ahí que ellos puedan también tener su propio espacio, digamos. Nosotros no hablamos únicamente de que el que tenga que acercarse a terapia es únicamente la persona, el niño, vamos a decir por este lado, no, sino que también el docente es importante que tenga su propio espacio, ¿sí? Han llegado muchas consultas por saturación en el área laboral, ¿sí? Y eso es importante también porque el bienestar del docente es importante para que pueda por solventarlo en el aula día a día. Ellos están todo el tiempo, los acompañan, ¿sí? Ven desde el lado más del aprendizaje y también de lo que tenga que ver con el lado familiar, están ahí, ¿sí? Los acompañan todo el tiempo, entonces es súper importante también esta capacitación del lado de los docentes. ¿Cuándo está con I? Sí. No. ¿Cuándo esto es un tema, lo que vos decías, ¿cuándo mi hijo tiene que ir a una escuela especial? ¿Sí? Lo llamaba escuela especial. Nosotros lo llamamos, no sé cómo ustedes, porque viste que ustedes van avanzando sobre la terminología. Acá se llama escuela especial número 49, ponerle, hay otra por acá. Bueno, ¿cuándo mi hijo tiene que ir a esa escuela y cuándo tiene que ir a la escuela común, por llamarlo así?
¿Cómo se establece eso? Y por ahí... Porque ese es el gran tema del padre. Claro. Porque eso es hasta se torna en un conflicto familiar porque nadie quiere mandar a su hijo a una escuela especial porque mi hijo no es discapacitado. Me imagino Claro. yo que debe ser así, nos pasa a todos los padres, ¿no? Sí, hay muchos problemas, digamos, de ciertas aceptaciones, ¿no es cierto? Hay resistencia también a veces. Pero también es cierto que la escuela especial tiene mucha orientación, capacitación como para poder acompañar a los chicos. ¿Cuándo? Y en este caso por ahí el diagnóstico suele ser la primera entrevista de admisión, que va a delimitar la escuela también, porque la escuela hace una entrevista de admisión para ver si puede responder o no a la demanda, ¿sí? En el caso, por ejemplo, nosotros tenemos muchos pacientes que por ahí van a la escuela común, pero sí van acompañados de sus integradores, ¿sí? Que eso también hace cierta ayuda al docente para hacer adaptaciones de actividades, pero específicamente se hace una entrevista de admisión. Obviamente cada escuela va a tener sus herramientas, ¿no? Para poder solventar a ver si puede o no. Por ahí la respuesta sería, bueno, qué dificultad tiene, y la mayoría de veces sí hay CUT de por medio, sí, certificado único de discapacidad, y bueno, y a partir de eso suelen entrar a la escuela especial. Los diagnósticos son muy grandes, desde discapacidad motriz hasta lo que tenga que ver con, en algunos casos TEA, otros casos síndrome de Down, ¿sí? Pero casi siempre en la escuela especial hay un diagnóstico. Y ahí es lo que implementa también la adaptación en lo que sea necesario, digamos, para que estén ahí. Ojo que en la escuela común también, y por eso es importante también el rol del integrador. Por ahí no se suele conocer mucho, pero es re importante porque los acompaña, los orienta tanto desde el lado emocional o como en lo que tenga que ver del lado conductual, y también en las cuestiones de aprendizaje. Nosotros desde el lado de la clínica, por ahí lo que hacemos es acompañar a estos padres para que ellos también puedan entender cuándo esta demanda es necesario que vaya desde un lugar o otro, ¿sí? Por ahí, bueno, este es más el área de la psicopedagoga el mío. Siempre es con ustedes primero, es decir, Sí. ¿por qué? Porque el padre detecta que hay algún tipo de cuestión, o de última en la escuela le sugieren primero ver al profesional y van con ustedes, y ustedes son los encargados de decirle, bueno, tu hijo necesita esto, necesita lo otro. Claro. Así la modalidad, Sí, sí, ¿no? sí. Por ahí suele aparecer más que ahora las escuelas piden los integradores como para tener este apoyo, digamos, y puedan acompañarlos. Hay chicos que por ahí tienen un diagnóstico, pero no hay tanta necesidad de adaptaciones escolares, pero sí, por ejemplo, desde el área conductual, ¿sí? Hay otros chicos que no tienen tanto desde el área conductual, pero sí necesitan acompañamiento desde el lado más psicopedagógico. A ver, hablamos mucho de los chicos, está bueno, pero también, bueno, el otro día nosotros anunciábamos un taller que se hizo para la gente, para los adultos mayores. ¿Cómo trabajan con esa gente? Porque van dos preguntas en una, digamos, la situación económica, porque al niño la situación económica de alguna manera no le afecta si no es por intermedio de la familia, pero al adulto mayor le complica mucho la situación económica. ¿Qué efecto tiene esto también en la consulta de ustedes o hacia ustedes? En mi caso en particular, por ahí el adulto mayor es como que se lo considera como que olvido, digamos. No está tan presente en la parte de psicopedagogía, ¿sí? He atendido pacientes con ACV, pero es como que van un lapso y como que, bueno, la familia considera que no es necesario continuar y automáticamente se dan el alta, cuando en realidad tienen un pedido del neurólogo de que tienen que hacer tratamiento, ¿sí? Entonces por ahí, en mi caso en particular, no se evidencia tanto de mi área adultos. ¿No? No, más niños y adolescentes son. ¿Y vos? Sí, aparecen adultos. Por ahí, bueno, desde el lado de la psicopedagoga, por ahí nosotros derivamos más para hacer lo que tiene que ver con estimulación cognitiva. Desde mi lado, por ahí lo que más aparece es la consulta por algún padecer, alguna situación problemática en la familia también. Los adultos mayores, en mi caso, suelen consultar cuando hay algún tipo de cambio, algún tipo de pérdida, algún tipo de situación que no pueden manejar y que anteriormente lo podían manejar en la familia, ¿sí? Pero suelen aparecer, sí, suelen. Otro tema, sí. El joven. El joven a partir de los 18 años. ¿También la consulta del joven es frecuente?
Mira, en mi caso yo Sin que tengo... lo lleven. Sin que Claro, lo lleven el joven, porque hablamos de niños, hablamos Claro. de niños y hablamos de adultos. Ujú. Pero el joven, 18 años, 20, 25, el joven. Sí, consulta, suele consultar. Ojo que también hay adolescentes de 16 o 17 que le solicitan a los padres empezar un espacio terapéutico. No es que únicamente vienen sin propia voluntad. Y nosotros también optamos, desde mi lado de la área de la psicología, con que ese adolescente tenga ganas de estar ahí también, ¿sí? Porque es un espacio seguro, es un espacio que una cosa es la consulta de los padres y otra cosa es la consulta del adolescente, ¿sí? O en el caso que me preguntaste del adulto, porque muchas veces la familia trae a consulta porque no nos llevamos bien, estamos peleando todo el tiempo, pero la consulta desde el lado del adolescente es más, no me escuchan, no me están acompañando, no tengo lugar en la familia, ¿sí? Entonces cada uno va a tener su propia demanda y también nosotros, desde mi lado, bueno, yo he hablado de lo sistémico, ¿no? Porque es mi enfoque terapéutico, trabajamos desde el lado de la familia, ¿sí? Trabajamos con que esa comunicación sea un poquito más fluida, establecer que esa demanda, ¿no es cierto?, que viene separado, que tiene una ida y vuelta, ¿sí? Porque es un poco desde el lado del adolescente hacia el lado de la familia también. Y de lo que me preguntas vos, sí, suelen consultar y tienen voluntad propia para asistir. A ver, por ahí no es que hay ciertos casos específicos que sí o sí aparecen, sino que es un abanico muy grande. Ojo que hay cositas que aparecen frecuentemente, ¿sí? Casi siempre desde el adulto suelen ser algún tipo de cambio, ¿sí? Los cambios del ciclo vital, eso suelen ser por ahí lo que suele marcar tanto al adulto mayor o como el adulto de 25 años, 18, ¿sí? Porque, bueno, empezamos la facultad o empezamos a trabajar, o bueno, aparece la jubilación, ¿sí? En el caso del adulto mayor, y estos cambios en el ciclo vital hacen un poco a la demanda, porque saturan, viene un cambio, no sé qué hacer, no sé cómo solventar esto, no puedo, ¿sí? Porque a veces aparece mucho esto, y todo lo emocional afecta también a cómo yo voy a poder responder tanto en el ámbito educativo como laboral, ¿sí? Porque muchas veces cuando consultan es porque, bueno, no puedo más con mi trabajo, no soporto estar acá, me siento incómodo, ¿sí? O bueno, tenemos muchas discusiones en la familia, o no nos estamos llevando bien, ¿sí? Tengo ganas de irme a mi casa, bueno, pero no tengo el soporte económico para irme, bueno, puede ser una discusión también de un adulto que tenga más o menos 22 o 23 años, y aparece eso, ¿sí? Es frecuente desde mi área. Bueno, desde mi área, por ejemplo, suelen aparecer adultos jóvenes en el sentido de iniciar la facultad, no sé qué hacer. Sí, ahí, bueno, todas estas cuestiones de las dificultades en la comprensión de texto, no sé cómo organizar, las cuestiones de la planificación, brindar técnicas de estudio, ¿sí? Entonces ahí se hace todo, otra vez una evaluación para saber cómo ese sujeto aprende, ¿sí? Y de acuerdo a eso aplicar las técnicas específicas para poder que tenga un mejor aprendizaje dentro de, digamos, de su carrera. O que el hijo a veces aparece también, Pero, 18 años por ahí. ¿Qué elijo? ¿Cómo, ¿Cuántas sesiones necesitamos para saber? Porque yo tengo uno acá que tengo que llevar sí o sí, ¿viste? Tengo que decir que le va a ganar nomás. Pero digo, ¿cuántas? ¿Estás hablando de mí? Si yo nunca te jodí. ¿Cuántas sesiones necesitas para establecer más o menos que un chico Para elige hacer tal una cosa, evaluación o de una de sola, 5 sesiones a 8 sesiones como máximo. Máximo, ¿no? Sí. A ver, y la pregunta es esta, justamente los famosos tratamientos que se hacen, la gente no los cumple. ¿Por qué no los cumplen? Porque yo no creo que no les haga bien, porque ellos se sienten bien, de hecho, ¿no? Como decir, no está terminado el tratamiento, pero ellos se sienten bien, entonces abandonan. ¿Por qué abandonan? Y a veces no hay conciencia de lo que me pasa, ¿sí? Por ahí vos decís esto que es muy importante, yo me siento bien, pero quizás es un yo me siento bien muy arbitrario, ¿sí? Por ahí no me doy cuenta que ahora me siento bien, pero en realidad las personas a veces funcionamos como gotera de agua, ¿sí? Cuando llueve cuando llueve es el problema, cuando deja de llover ya no hay un problema, pero la gotera sigue ahí, digamos. Entonces a veces aparece esto. Y no necesariamente el hoy tuvo un día lindo significa que no haya una problemática, y eso suele aparecer casi siempre en la familia, ¿sí?
y no suelen cumplir por resistencia, ¿sí? No entiendo, no es mi tiempo, porque a veces también requiere un cierto tiempo para que yo pueda entender que es necesario este espacio, ya sea o para mi hijo o para mí mismo. Cada uno, digamos, tiene su tiempo por esto, pero a veces va por este lado de la comprensión o va también por el lado de no quiero, no acepto, ¿sí? Otra de las problemáticas también es una cuestión económica. Bueno, ahí quería llegar a lo último. Eso primero pero ya que trajiste te quería preguntar en el contexto de encierro, después lo vamos a charlar en otra, pero que por lo menos nos cuente de qué se trata. Pero bueno, vamos a lo económico. ¿Cuánto sale? Porque ese es el otro tema de esto, ¿no? ¿Es muy caro? Y solventar un tratamiento es caro, ¿sí? Porque por ahí lo que más vemos que suelen dejar tienen que ver con los espacios en discapacidad, ¿sí? Porque un niño suele necesitar muchos espacios terapéuticos, psicólogo, psicopedagogo, fonodiólogo, terapista ocupacional. El tema por ahí es cuando no tienen obra social, claro, y tiene que pagar todas las terapias. Ahí está complicado. O priorizan psicopedagogía y psicología y dejan fono, o priorizan psicopedagogía y fono, y así estamos. Y por ahí lo que tenga que ver del área de la salud, nosotros tenemos un problema muy frecuente, que nuestra problemática no siempre se ve a la vista. No es que tengo una pierna rota o tengo una herida a la vista, sino que a veces tiene que ver con cuestiones que se suelen minimizar. Entonces es más frecuente dejar y se suele priorizar ciertas partes. Por ahí solemos ver que suelen priorizar a veces el lado del... Bueno, en mi caso suelen dejar psicología y priorizan el lado de fonodiólogo, ¿sí? Pero no es que es uno más importante que el otro. Los dos tienen un peso y es importante, digamos, y el tratamiento viene en bloque. Tiene que, digamos, tenemos que solventar todo, pero el tema es claro, lo económico a veces puede pesar y dejamos. Nosotros obviamente tratamos de tener cierta flexibilidad. Solemos tratar de brindar el mejor asesoramiento para que puedan entender a dónde pueden ir si por ahí no pueden solventar algún tipo de terapia, pero de que es caro, sí, tiene que ver con muchos espacios y que hay que pagar. Y más si por ejemplo implica por el lado de un niño, casi siempre tiene psicopedagogo, psicólogo, fonodiólogo, terapista ocupacional y a veces psiquiatra, ¿sí? O neurólogo. Entonces todas estas partecitas hay que poder solventar económicamente y se genera un gasto. Hay una pregunta, ¿a partir de qué edad se identifica estos déficits que existen? Por ejemplo, TDAH decían ustedes, ¿no? ¿A partir de qué edad se puede establecer ya para, digamos, no sé si prevenir, pero anticipar o comenzar un tratamiento? El TDAH a partir de los 5 años en adelante. 5, ahí está. Porque claro, el padre pregunta, seguramente que uno ve a su hijo con alguna cuestión y dice, ¿será que no tiene tal cosa? Porque uno se hace el médico pues con los hijos de uno, ¿ves? Entonces, digamos, de alguna manera es importante a partir de qué edad se empiezan empiezan los tratamientos. En el caso de las discapacidades, por supuesto que seguramente que antes, pero en el caso de porque el problema de aprendizaje generalmente es lo más seguramente que lo más consultado, ¿no? Por ahí vos dijiste esta palabra, prevenir. No sé si nosotros trabajamos desde ese lado, porque no es que es algo que lo podemos sacar, sino que es como un lente, es una forma en que yo veo el mundo, ¿sí? Son tipos de realidades, de miradas distintas, ¿sí? Nosotros trabajamos por ahí para que eso podamos ver una forma de potencial la capacidad que puede esa persona, ¿sí? Que es lo que podemos un poquito mirar también sus logros, ¿sí? En dónde podemos priorizar para poder mejorar un poquito esto, la forma en que se puede comunicar, la forma en que se puede expresar, ¿sí? Por ahí no se trata tanto de... ojo que obviamente cuando por ahí tomamos el niño de más chico que se pueda, también tiene mucho potencial porque está en una franja de crecimiento y desarrollo que es mucho también más fácil poder trabajar desde ahí, ¿sí? Hay ciertas veces que llegan adolescentes con TEA que nunca tuvieron tratamiento y es un poquito más difícil poder solventar para que puedan tener una vida un poquito más autónoma, ¿no? Contanos rapidito el contexto de encierro, ¿cómo viene eso? Sí, ¿Cómo se maneja? A ver, ¿cuál es la función de la psicopedagogía en el contexto de encierro? Nos preguntan. Bueno, en primera instancia no lo ejerzo, ¿sí? Porque no trabajo en las unidades penitenciarias. Claro.
Pero bueno, digamos, en realidad lo estudié porque era algo que realmente me interesaba, me sigue interesando, es algo que te atrapa. Y bueno, más que nada la función es ser orientadora, ¿sí? de todos los, del personal, ¿sí? Del personal que trabaja en la fuerza. También se toma diferentes tipos de cuestiones educativas, de cómo trabaja, y en relación a eso trabajar también con las diferentes unidades penitenciarias. También gestiona, ¿sí? Gestiona toda la parte del cuerpo del FOA, digamos, que tiene el organigrama sería de la unidad penitenciaria, y se trabaja todo lo que es la parte estructural y con las personas que están privadas de su libertad. Bien, chicos, ¿cuándo? Otra. Sí, No, dice, mito o creencia, ¿cómo un extraño puede ayudarme? O la clásica, yo no estoy loco. ¿Cómo hacemos para cambiar esa forma de pensar? No sé, como dejar un mensaje para los oyentes que por ahí están atravesando. A ver, yo creo que es una cuestión de hacerse cargo, ¿no? El poder trabajar en estas cuestiones, ¿no? Hacerse cargo de lo que uno es y de cómo uno lo está viviendo. Bueno, me parece que muchas veces no tiene que ver en cómo el otro me ve o lo que el otro cree de mí, sino de lo que yo estoy haciendo con mi vida, o de cómo yo me estoy hablando, no desde los adultos que somos por ahí los responsables también de llevar a las personas que cuidamos o a los chicos a estos espacios de cuidado, ¿no? Cómo reconozco que lo que me está pasando tiene que ver como con mi salud mental, o con una postergación, ¿no? Porque creo que por ahí algo a lo que nosotros nos pasa, hablando más como jóvenes adultos, que no soy tan vieja, pero sí hay algo que es como la procrastinación, o llevar las cosas atrás, o olvidarnos de hacer cosas. Digo, eso tiene que ver con nuestro cuidado, o como, a ver, mi prima me decía la otra vez, yo creo que ir al psicólogo no es importante, porque lo que a nosotros nos pasa, o sea, hay un montón de gente que le pasan cosas más heavy, ¿no? Y digo, bueno, pero lo que a mí me duele o lo que yo vivo, para mí sí es importante y a mí sí me afecta en mi calidad de vida. ¿Cómo lo trabajamos? ¿Cómo hacemos para salir de esa locura, ¿no? La cura? Por ahí primero sacar la palabrita, ¿sí? Porque no se trata de locura, sino... Todos tenemos, la problemática es subjetiva, si el dolor es subjetivo, no puedo compararme con el otro porque podemos estar teniendo exactamente el mismo camino, pero no vamos a sentir lo mismo. Entonces por ahí el dolor es individual y lo que yo siento es importante. Entonces también el yo dejar de lado de lo que me pasa implica también la importancia que yo me doy a mí mismo, así como yo me cuido a mí mismo. Por ahí a veces es difícil darme cuenta, y a veces aparece que cuando llega la persona a terapia, llega en el momento en donde ya no puede más, ya no puede solventar más, ya no puedo más con mi vida. Entonces no llegar hasta ese punto, sino llegar al punto en donde por ahí yo pueda trabajar un poco lo que me está pasando, mi dolor, mis cambios, el ciclo vital, que por ahí no me estoy adaptando a ese nuevo trabajo, no me estoy llevando bien con mi colega, no estoy teniendo un día bueno, me estoy dando cuenta que no puedo dormir, me estoy dando cuenta que no me estoy sintiendo bien, no disfruto las cosas, ¿sí? Y quizás muchas veces minimizamos eso porque decimos, bueno, hay otras cosas más importantes, pero lo que me pasa a mí es importante, porque es el lugar donde yo me pongo, ¿sí? Con mi cabeza yo también me muevo todos los días, trabajo con eso, vivo con eso. Entonces es importante el lugar que yo me pongo, porque mi cuerpo es mi herramienta para todos los días. Entonces es importante cuidarme. ¿Cómo dejar de pensar en eso? Y bueno, quizás empezar a entender que sos importante, que es importante lo que te pasa a vos, es importante el lugar que te das a vos, y no tanto compararse con el otro. A veces es difícil dejar de compararme porque miramos desde el lado de... A veces
está desde el lado del malestar, porque nuestra cabeza hace algo muy lindo, o agranda las cosas que son más chiquitas o minimiza las cosas que son más grandes. Y eso trabajamos nosotros en terapia. Desde mi lado yo trabajo desde la psicoterapia, entonces establecemos objetivos terapéuticos y metas posibles a lograr. Y eso es importante porque cuando yo no tomo en serio ciertas cosas, a veces me genera más malestar y me estoy dando cuenta después en el día a día, ¿sí? Hay algo que pasa siempre que es no puedo con el trabajo, no me estoy dando cuenta también de lo que me está pasando a mí, o no puedo con mi día a día y no me estoy dando cuenta de las cositas que me están generando malestar. Estoy peleando con todo el mundo, estoy discutiendo, no lo estoy pasando bien, entonces es un poco eso. A veces o envidiamos cosas también y eso a veces puede generar problemáticas. La envidia a veces es la prima hermana de la admiración y depende qué es lo que hago con esa emoción. O genero conflictos o trato de verle un camino para poder llegar a eso que me gusta, ¿sí? Pero bueno, es un abanico bastante grande. Chicos, espectacular esto, ¿eh? Pero vamos a seguir. Che, vos no sos de acá. ¿Eh? Fueguina dice Sabrina, de Fueguina a Garupaense. Qué cambio, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí, soy de Tierra del Fuego, nacida. Viví 16 años allá y bueno, después hice mi último año en secundario. Y bueno, ahí empecé en realidad a estudiar psicología. Pero bueno, por cuestiones de la vida no me gustó y decidí estudiar psicopedagogía. Buenísimo. Bueno, hace 15 años que vivís acá en Garupa. Acá ya me está jodiendo sacarle un turno para vos al muchacho, por favor. ¿Para mí? Para mí. Yo creo que todos nos necesitamos. Sí, yo creo que eso también es algo que hay que desmitificar porque creo que hay muchas personas que creen que son solo algunos los que tienen que ir, son solo algunos, y creo que me parece que tiene que ser algo que esté al alcance de todos para poder reconocer. Mira, yo creo que hay a veces pequeñas cosas que uno en el día a día no hace, porque para mí es el no hacer, ¿no? El como hay cosas que yo no hago y que a mí me afectan, o sea, que yo me doy cuenta que eso que no estoy haciendo a mí me está haciendo mal. O cosas que hago y que me afectan. Bueno, no te metas. pero sí, me parece que está bueno que desmitifiquemos esto, que la psicología o que la salud mental es una cosa de locos, sino que más bien que tiene que ver con los seres humanos. Todos somos seres humanos y todos necesitamos un espacio de cuidado y de autorreconocimiento, así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio para nosotros hoy. Cuéntenos cuándo, porque acá ya nos están preguntando, ya me están sacando turno y el otro, bueno, ¿cómo los encuentran ustedes? ¿Cómo se hace para tener un turno con ustedes? Bueno, yo estoy en la clínica de lunes a viernes, trabajo por la mañana y trabajo por la tarde, trabajo con horas sociales y de forma particular. Bien. Mi número de teléfono es 3764-179600, de 8 a 22 horas. Y si no, a Centro Médico Viana. Si no, al Centro Médico Viana. Bien. Es el único lugar que hago clínica, así que... Bien. En mi caso también, en el Centro Médico Viana, sí. Ahí me van a encontrar, y en el caso de mí, mi contacto es 3764-864752, o si no, sí, Brian Alegre. También me pueden encontrar en Instagram para consultar. Por ahí muchos también están desde el lado de las obras sociales, ¿sí? O consulta particular. Bueno, trabajo con los dos casos, trabajamos en equipo, ¿sí? Y por ahí también aprovechar la oportunidad para decir que estamos armando ciertos talleres para niños también. Hablamos mucho de por ahí las terapias, pero también lo que pasa es que no hay espacios de habilidades sociales, y eso es lo que queremos tratar de armar ahora, un espacio. Es de 5 a 7 años, ¿sí? Estamos haciendo un taller para niños enfocado más en lo recreativo, en el arte, en la música, que tengan ese espacio para socializar, crear compañeros, sí, que por ahí en discapacidad es más difícil encontrar. Entonces estamos tratando de armar esto. También en la clínica hay otros talleres para adultos mayores que, bueno, otras colegas la están armando, pero también están y pueden consultar en la clínica Viana. Así que bueno. Por ahí les propongo, hace poco empecé con un emprendimiento en la red social TikTok. El nombre es sari.psicopedagogía
y estoy realizando videos, o sea, por ahí si hay familias que tienen consulta me pueden escribir por ahí y se hace videos o orientaciones a padres en base a la relación, la metodología de TikTok. Sí, la última, porque a propósito de lo que dice Sabri, porque hay mucho, bueno, después vamos a juntarnos de nuevo, pero viste que yo dije que la inteligencia normal, que voy a la IA y ya me va a decir ya qué es lo que tengo. ¿Cómo es eso? Y es un problema a veces. Nosotros por ahí, a ver, eso pasa mucho con el celular. Siempre, a ver, las tecnologías siempre fueron algo que generaron cambio. Anteriormente quizás leíamos el diario y era un problema mirar la tele porque qué va a pasar con la tele, ¿sí? Y así también aparece ahora. Las tecnologías no son malas, pero es en función a qué lo usemos o cómo lo vamos a usar. Nosotros en terapia por ahí no se prioriza el que no se utilice, sino enseñar a cómo utilizar o para qué utilizar. Una inteligencia artificial no va a establecer tu diagnóstico, por ahí te puede ayudar en ciertos momentos, pero no es una calidad personal, ¿sí? No es un contacto, no es palabra a palabra, no es la persona estar enfrente, ¿sí? No es lo mismo. Pero a veces también se entiende a ciertas personas que se acercan desde ahí porque no puedo encontrar un lugar para mí. Entonces, y se me acaba, no sé si tú pero sí, por ahí la inteligencia puede ser un poquito problemático, también la búsqueda en internet de ciertas cositas. Escuchemos por ahí a los profesionales y acerquémonos a consultar si es que pasa algo. Por ahí a veces puede ser que no sea eso lo que tengo y empiezo a hacer ciertas cositas por preguntar algo sin en realidad consultar a quien puede tener un poquito más de profundidad en conocimiento en el tema. Chicos, dice, tengo el último mensaje. Wow. Dice, felicito a los dos por su profesionalidad, por ser jóvenes, por demostrar que se puede, que la juventud no está perdida. Dice, excelente programa. Luis Mario Redondo, le mando un saludo enorme. Así que gracias por estar ahí. Y la verdad que espectacular. Nosotros nos designaron como un año por ahí, más, así que bueno, igual el compromiso de que puedan seguir viniendo, o ¿saben qué? También para la gente, preparen los TikTok, preparen ese tipo de cosas y mándennos, nosotros nos vamos a poner, porque a ver, uno cree que no ayuda a nadie desde que hace cosas en las redes, porque bueno, que se ve uno y no sabe qué efecto produce, pero la verdad es que es muy interesante, y a veces el problema que vos atendés en TikTok a una persona lo tienen 10 más, y bueno, por eso es bueno, así que nosotros estamos para eso, estamos a disposición de ustedes. Gracias, éxitos, y al Centro Médico Viana o a los teléfonos que nos dieron los chicos, y bueno, no hay que disparar al psicólogo, hay que ir, ¿no?